pero tapándose la nariz como si tuviera aceite resino. Y ahora acaba de decir que todo desaparecido murió en el combate. Mucha suerte con la frase no tiene, ¿no? Bueno, pero la última no es cierta. ¿Cómo no es cierto? ¿Qué dijo? La frase todos los desaparecidos muertos en combate no la pronuncié yo. Y la prueba está que esto está en la base doctrinaria del partido, en la cual se explican las distintas clases de desaparecidos. Pero eso, vean, creo que defraudaríamos a la opinión volviendo sobre eso. Y ahora el tema que realmente me parece que está de moda a usted es que otra vez está incurso en el golpismo. Por lo que veo, le han llegado a decir hasta gusano. Bueno, eso se va a tener que dirimir a partir de pasado mañana en la justicia. ¿Lo llevó a la justicia? A 3 diputados. Uno porque me dijo gusano, el otro bestia y el otro conspirador. Injuria, calumnia, sé de todo. Diputado, ahora creo que hay uno nuevo que habla de basofia. El problema está que cuando no hay ideas hay que usar insultos. ¿Qué le va a hacer? El presidente ha dicho: hay declaraciones de algunos dirigentes políticos, unos con el 1% del electorado y otros con el 2%, junto con las del general Onganía, que cuando irrumpió en el orden institucional disolvió los partidos políticos. Ellos son los que hablan del deterioro que en realidad no existe. Están realizando un discurso totalitario. ¿Usted se siente aludido por esa frase o le parece que para otros? No sé si estoy incluido o no, pero no me interesa. ¿No le interesa la frase? No, sinceramente no. Creo que el presidente se había contenido un poco. Hacía tiempo que no hablaba. Es una lástima que vuelva a hablar. Pero en todo caso esta frase no es muy feliz, como dice Neustadt. ¿La frase de quién? ¿La suya? No, la del presidente. Perdóneme. ¿Y usted qué es lo que le interesa ahora? Ya que no le interesa eso. Lo de siempre. Me interesa saber cómo sale el país del problema en que estamos, problema del cual no es la primera vez que hablamos. Claro. Hay una cosa que es sorprendente, Neustadt, en todo esto. En cualquier otra ciencia, en cualquier otra actividad científica, cuando uno tiene una teoría y la pone a prueba, y los hechos concuerdan con lo que usted ha pronosticado, te dice la teoría es verdadera. No sé, si yo puedo, como el caso de Einstein, por ejemplo, pronostica un determinado fenómeno y luego el fenómeno coincide, te dice la teoría es correcta. En las ciencias económicas también esto es válido, dentro de ciertos límites. Si usted dice, por ejemplo, yo el año pasado, a mediados de año, digo, la inflación a fin de año van a ser 700% y sale 700%, ¿por qué no ir a decir, bueno, la teoría era correcta? Si no hubiera salido 700, si hubiera salido 200 o 1000, usted tendría derecho a decirme, mire, como usted dijo, la realidad no se equivoca, el que se equivocó es usted. Pero si usted la acertó, y no la acertó por casualidad, sino porque lo puede demostrar, entonces pensemos que hay que hacer caso a determinadas doctrinas. Y acá, hace años que estamos explicando esto y no hay manera de que se quiera entender. Y bueno, eso es lo lamentable. Y por eso también es un poco repetitivo y aburrido que algunas personas, en este caso yo, tengamos que estar siempre anunciando esto, se cumple y sin embargo dice, sí, bueno, está bien, pero la próxima vez no la va a acertar. Y no es que yo la acierte, es que hay un desarrollo perfecto. ¿Cuál es el anuncio ahora, ingeniero? Espera un momentito. Va a ser el anuncio del ingeniero Sogaray, así que los que quieran seguir durmiendo esta noche... No. A ver. Mire, antes de pasar a otro tema, le hablo del golpe. Yo no sé si usted recuerda que unos 15 días antes del 24 de marzo del 76, la única voz pública que se alzó contra el golpe fue la mía. Acá se lo traigo, no se lo voy a leer para no perder tiempo, ¿no? Pero está publicado hace poco. Acá está explicado. No hagan el golpe. Nada sería más contrario a los intereses del país que precipitar en estos momentos un golpe. No necesitamos un golpe. El mismo público que hoy protesta se volvería contra los golpistas. Todo esto está dicho en el 76. De manera que por eso no me siento involucrado allí. Porque de ninguna manera soy golpista. Los únicos golpistas que hay en este momento son los miembros del partido gobernante. Tienen un temor casi infantil, diría yo, sobre el problema del golpe. ¿Pero quién les va a hacer el golpe? No, tienen que gobernar. Nadie va a venir a evitar el fin. ¿Cómo? A evitar el fin. No lo entendí bien, ¿qué quiere decir? A evitar el fin quiere decir a llegar hasta el momento donde se compruebe el fracaso de las erróneas teorías aplicadas. Después de lo cual esperemos que se revierta esa situación y el país empiece a desarrollarse. Ahora dice que tiene que hacerse la demostración. ¿Qué le vamos a hacer? Ahora, ingeniero, a usted me parece curioso que en un momento en que algunos hombres y el propio presidente revierte algunas ideas o moviliza otros recursos como el petróleo en Houston, como el del canciller Caputo, ¿lo escuchó? Un momentito, usted dijo, quiero los hechos. Yo quiero los hechos. Esperemos lo de Houston, porque Houston por ahora es un anuncio.
¿Usted vio al canciller, la ha escuchado al canciller Caputo? Lo escuché al canciller Caputo y yo le voy a recomendar una cosa en serio. Cuando llegue el canciller Caputo acá, pídale al presidente una entrevista. Pídale que me inviten a mí también. Vamos ahí, que vayan todos los jerarcas radicales y que por favor el canciller Caputo le repite lo que le dijo a usted. De repaso le digo que a mí me sorprende notablemente que ningún órgano periodístico haya recogido, porque es lo más sensacional que se ha dicho en los últimos tiempos. El canciller Caputo le ha dicho, señor, en China van a la economía de mercado. Más todavía, le dijo, van a la economía social de mercado. Y eso ya ha dado los frutos. Elevó el salario real al 16%, aumentó la producción en esto y en esto. Tanto que yo le dije a usted, señor, a mí no me lo cuente. Cuénteselo al partido gobernante, que es el que se debe convencer de esto. Y también a la sociedad argentina. Entonces, hay una sugerencia en serio. Que el presidente que hace reuniones en Olivos pierda una reunión con nosotros, no con nosotros, con el canciller Caputo. Y que el canciller le explique, mire, señor presidente, esto es lo que hay que hacer. Copiemos aunque sean los chinos. Pero justamente en el momento en que el canciller Caputo dice eso, de que China está yendo para ese lado, nosotros en el Banco Central estamos caminando hacia la socialización del crédito y de la moneda. Hoy uno de los hombres clave del Banco Central ha dicho claramente que la línea es liberal, no dirigista. ¿Lo leyó? Bueno, sí, es tan liberal como, por ejemplo, que en la Unión Soviética le digan a un trabajador, esto es una economía liberal, a usted le dejamos gastar con la tarjeta de racionamiento tantos rublos. Si a eso le llama liberal. Pero hombres claves como Roberto Alemán sostienen que vamos camino a liberar el mercado y usted sostiene lo contrario. Bueno, yo hasta ahora no me he equivocado y no me voy a equivocar en esto. Déjeme leerle cómo es de liberar el procedimiento. ¿Lo puede interrumpir un segundo? ¿Cómo no? Ya volvemos. 2 minutos porque es una historia muy importante, tal vez lo más importante que pasa en este momento en el país. Cuando se produce el enroque Surrui-Grispun, irrumpe en el Banco Central un grupo político a manejar la economía del país. Este grupo dice, hasta ahora no hemos logrado controlar la patria financiera, no hemos logrado bajar la tasa de interés, no hemos logrado que haya crédito, no hemos logrado combatir la especulación, ahora lo vamos a hacer. Y lo van a hacer, y entonces para hacerlo aplican métodos policíacos, que son buenos para tratar con delincuentes, pero que no son buenos para una cosa tan sutil como son las finanzas, las monedas, etc. Se mueven con la habilidad de un elefante en un taller de relojería. Fíjese lo que hicieron. El día 29 van patrullas a 3 bancos y a 3 casas de cambios. Irrupción brusca en los locales por grupo de 10 personas. Órdenes intimidatorias pronunciadas a viva voz. Nadie toque nada, nadie se mueva, arriba las manos. Ejercicio de violencia psicológica e intimidación sobre funcionarios públicos. La irrupción se practicó en momentos del horario en que se procedía al cierre. Algunos de los participantes en el operativo se identificaron como funcionarios del Ministerio de Economía o de Bienestar Social, prestando servicio a un departamento de computación del PRODE, contratados o convocados a los efectos por los procedimientos del Banco Central. En varias oportunidades y en distintas entidades, estos funcionarios ad hoc dijeron cosas como: llamá al central y preguntale a Marcelo, avisale a Marcelo en central, dejá que lo llame a Marcelo. Así no se arreglan las finanzas y la economía. No van a conseguir lo que desean. Lo que han conseguido ya es elevar la tasa de interés del 24% al 29%. Y la tasa de interés libre la elevaron al 400% por año. Quiere decir que ahora todos vamos a pagar más caros, los que pidan crédito, eso se va a transferir a precios y el trabajador y el consumidor, sobre todo los más humildes, van a pagar las consecuencias. Y con esto van a matar la patria financiera, están alentándola la patria financiera. ¿Y qué son estos métodos? Son los métodos crudamente monetaristas que tanto han sido vilipendiados. Entonces hay una gran contradicción entre lo que se dice y lo que se hace. Pero esto es policial. Esto es anticonstitucional. Yo mañana lo voy a presentar en el Parlamento. Como de costumbre no me van a aceptar ni siquiera que hable. Pero ¿cómo es posible que el Parlamento tolere que vaya un funcionario del Banco Central, un policía y 10 milicianos que van detrás a agredir a la actividad privada lícita, perfectamente legal? Y además, si esto sirviera para algo, yo cerraría los ojos y diría, bueno, estamos en una dificultad, tratemos de salvar algo. Pero ¿qué es lo que van a conseguir? Han aumentado las tasas de interés,
hay menos crédito. Si creen que con esto van a traer los capitales, están absurdamente equivocados. Lo que están consiguiendo es que se vaya el poco capital que quedaba. Entonces, ¿cómo se va a desarrollar el país? Por eso era el pronóstico, ingenieros. Supongamos, Dios no lo quiera, que no hay cambios en esta política. Si hay cambios, pueden ser favorables. Que esto se desarrolla. ¿Qué pasa de acá, digamos, 2 meses? Mire, Grondona, es la primera vez en 29 años que no sé lo que va a ocurrir. Bueno, esto ya es... No lo van a dejar hablar el Parlamento, no sabe lo que va a Es la pasar. primicia de la noche. Escúcheme, en el Parlamento hemos presentado 4 pedidos de interpelación. Mañana vamos a presentar el cuarto. Y el cuarto es por una cosa muy simple, señor. En el Banco Central hay una dictadura en este momento, una dictadura financiera. La vez pasada logramos parar la dictadura parlamentaria, hablando a tiempo. Por eso hablo ahora. Quiero parar la dictadura financiera. ¿Por qué? Porque es negativa para el país, porque es dañina para el país. Además es anticonstitucional y es antilegal. Yo no veo por qué el Banco Central tiene más poderes que el Parlamento. ¿Qué sabe el Parlamento de lo que está pasando acá? ¿Cómo puede ser que modificando una tasa de interés o tomando una resolución por teléfono tenga más poder que todo el Parlamento argentino? Ingeniero, ¿tenía que seguir todo igual? ¿Cómo seguir todo ¿En el igual? Banco Central como venía hasta ahora? No, señor. La solución era muy simple. Primera medida. Recordar las reglas de sanidad bancaria universalmente aceptadas, formadas a lo largo de experiencia de decenios y de aún centurias, que claro, no se puede prestar lo que no hay, que no se puede prestar a los propios directores, en fin, las reglas de sanidad, que apuntan solamente a 2 cosas: a defender la solvencia del sistema y a defender la competitividad. Es decir, la regulación no debe ir a decir a quién se le presta, a quién no se le presta, qué tasa de interés, ni nada. Debe ir a decir estas reglas de solvencia y estas reglas de competitividad. La regla del juego. La regla del juego. Segundo punto, liberar todo. En el momento que libera todas las tasas, que libera todos los cambios, todo esto que están buscando se le arregla de la noche a la mañana, salvo 2 cosas: la inflación y la recesión. Pero por lo menos se destruye la patria financiera, baja la tasa de interés, los mercados se muestran transparentes, desaparece el interempresario, todo eso desaparece instantáneamente con la libertad. Tercer punto, hacer cumplir las normas. Con esas 3 medidas, que son extremadamente simples, usted arregla todo el sistema financiero argentino. Final, ¿Por qué no las toman? ¿Por qué no las toman? Porque no les cabe dentro de la cabeza. Porque son dirigistas. Porque se han educado toda la vida en eso. Porque no pueden comprender que la libertad económica es tan esencial como todas las otras libertades. No pueden entender que la libertad es una sola y que además la libertad es lo más eficiente que tenemos para hacer funcionar el sistema. Pronóstico sobre la inflación final suyo. Pero ya no hago más. Ya alcanzamos a Bolivia este mes. ¿Lo dejamos ahí, ingeniero? De acuerdo. Cuando nos vamos a encontrar, va a estar con nosotros el diputado Federico Stradani, que por supuesto es radical. Yo pregunto, si lo entendió, ¿cuál es el cambio que hay entre el presidente, lo que dijo y lo que está haciendo? No, en este caso es lo que está diciendo en este momento. En este caso particular, ya que lo dijo en aquella oportunidad, no tenía necesidad de esperar 4 años o 3 años y medio para hacerlo ahora. ¿Usted lo acusa de demora? Lamento, no lo acuso nada, lamento que esto se esté haciendo después de Semana Santa y no antes de Semana Santa. ¿Usted qué haría con los militares? Yo no haría nada con los militares, sencillamente procuraría que todo vuelva en su cauce, de manera tal que las Fuerzas Armadas sean Fuerzas Armadas y ocupen dentro del país la función que les corresponde, nada más. Profesor Bravo, me gustaría escucharlo. Usted, todos sabemos, no va a sacar acá patente de mártir, pero sufrió el secuestro, si usted me permite la tortura, creo, o la vejación como ser humano. ¿Usted qué haría con las Fuerzas Armadas? Usted es un hombre que está en el gobierno, además. Yo creo que se está recurriendo a frases hechas y a cosas simples. Diríamos que las Fuerzas Armadas tienen que ser Fuerzas Armadas. Bueno, eso es una definición en sí misma, porque son Fuerzas Armadas. Yo simplemente digo que he escuchado la intervención del doctor Frondizi, indudablemente en total desacuerdo con él. Es decir, me pareció un hombre que tiene un perdón por un lado, pero tiene un golpe de aire por el otro. Explíquemelo esto, por favor. Claro, porque verdaderamente él ha hecho una crítica al gobierno, con todo su derecho,
pero no ha formulado ninguna crítica contra las Fuerzas Armadas. Y yo creo que las Fuerzas Armadas le deben al país una autocrítica propia, que se le ha dado la oportunidad, se lo ha sometido a eso en el sentido de juzgar a sus propios integrantes de las Fuerzas Armadas. No lo han realizado. Se ha hecho muchos señales desde el campo civil para buscar esta reconciliación. Nada de lo que se ha hecho ha tenido una respuesta, un eco por parte de las Fuerzas Armadas. Creo fundamentalmente que todos los esfuerzos por encuadrar legalmente o decir, dictar leyes, decretos, etcétera, no han tenido la respuesta necesaria por las Fuerzas Armadas. Y todos sabemos, porque la memoria del pueblo no es como los tapes que se pueden borrar. La memoria del pueblo está muy clara frente a todo lo que ha ocurrido desde el 24 de marzo de 1976 en adelante. Y pongo esa fecha porque es la fecha en la cual se instaura el golpe militar y derroca un gobierno constitucional. Un hombre surgido del campo civil, un político, un hombre que ha ejercido la presidencia de la República Argentina, jamás puede decir que las interrupciones del orden constitucional pueden ser admitidas. Primero porque está negando la soberanía popular. Y acá yo creo que debemos volver siempre a la única fuente legítima, que es el pueblo, la que determina cuáles son los gobiernos que se van a dar. Por eso estoy de acuerdo con usted, puede parecer extraño de que en la afirmación que dice que aún no gustándome el presidente, no gustándome su política, si tocan al presidente, si van a quebrar la Constitución, yo voy a salir a defenderlo. ¿Y usted cómo está ahora frente al presidente? Porque usted no debe participar de lo que está haciendo el presidente ahora, ¿no le debe Absolutamente, yo soy un ciudadano y por lo tanto, en una democracia, ejerzo el derecho constitucional del disenso. Creo que así se construye una democracia. Profesor Bravo, a mí me interesaba mucho la definición suya en cuanto a lo que planteamos también hoy. Yo le comentaba recién a Bernardo y a la audiencia, la posición de Stolkiner y los hombres que no votaron con el bloque se presenta como una posición ética. Dicen, hay ciertas cosas que no se pueden convalidar ni admitir. ¿Usted está en esa actitud o cree que la ley de obediencia de vida es un principio de solución? Yo creo que desde el punto de vista como la ha encarado en los fundamentos de los considerandos el Poder Ejecutivo, ha tenido la intención de buscar una solución. Esa solución no es la que a mí me satisface. Yo estoy públicamente, porque lo he manifestado en todo sentido, no estoy con la ley, me parece que no debe ser ese el procedimiento. Creo que aquí estamos exculpando a gente que ha cometido crímenes atroces y aberrantes. Por favor, y lo contraponemos, por ejemplo, lo culpamos al hombre que robó un televisor o que violó la propiedad privada. Es decir, cuáles son los valores fundamentales que tiene que tener una sociedad. Nosotros hemos luchado siempre por la vida. Entonces creo que la vida es el valor fundamental del ser humano en toda sociedad. ¿Y ustedes por qué votaron en contra? Por alguno de estos principios y porque creíamos que el marco de la reconciliación buscada debía tener explicitaciones claras de toda la sociedad. Fíjese, esta ley, en esta discriminación a veces de qué es un crimen todavía punible o no, parece seguir la filosofía de la bomba neutrónica. ¿Vio la bomba neutrónica que mata a todas las personas pero deja en pie los edificios? Yo creo que con esta ley estamos matando a las personas y estamos dejando en pie los edificios. Estamos dejando en pie la construcción de las conciencias. Y esto ha sido el grave problema de la Argentina. Y creo que en estos días, en algunas cosas, los argentinos estamos llegando a acuerdos. Por ejemplo, en que hay que dar una clara definición del rol profesional de las Fuerzas Armadas, en que hay que terminar con el gueto social y el aislamiento. Todos los elementos que tiran para adelante, empezamos a tener un diagnóstico común. Yo creo que desde ese diagnóstico común que mira adelante, tenemos que encontrar una solución del pasado.
Pero no habrá solución del pasado si también, como empezamos a decir, no reconocemos que hay partes de error de cada uno. Y yo no acepto, no como acto voluntarista, sino como acto de la esperanza de los argentinos de carne y hueso, que seamos capaces de volver a la locura, de decir que este país resiste una guerra civil o un enfrentamiento entre militares o entre militares y civiles que hoy por hoy están desarmados. No se puede decir impunemente que hay gente en el gobierno hoy que está queriendo cumplir esa página de Regis Debray que ha leído el doctor Frondizi, con todo el respeto que me merece su figura política. Creo que es un crimen de lesa patria. ¿Usted por qué repite patria? Porque él puso la palabra patria. Porque patria, patria son los seres humanos. Diputado Grosso, aparte de esto, yo coincido creo que tenemos que poner la Constitución Nacional por encima de todo. Yo creo que esto está claro, ¿no? Pero Mariano, le interrumpo, la Constitución Nacional hasta llega a ser un instrumento abstracto. Concretemos esta cosa en la voluntad de los seres humanos. ¿Usted por qué se abstuvo, Rodríguez? Bueno, primero yo voté que se tratara sobre tablas en el momento 2 días antes, porque creía que esta era la discusión que debíamos dar en el Parlamento, es decir, discutir, y me abstuve porque tengo muchas coincidencias con que la ley no es la solución del tema. Yo creo que en el texto de las leyes hay muchas cosas que no van a permitir darle a esto quizás la intención que tiene el propio mensaje, que bien decía Bravo, que si uno lee el mensaje tiene de pronto algunas alternativas que no se figuran o que no están figuradas realmente para que la ley la aplique así. Pero yo quiero referirme un poco no a lo que uno en un momento determinado puede hacer, que puede tener una serie de valoraciones, sino al tema de fondo de esto. Yo creo que la sociedad argentina está tratando a partir de Semana Santa, y todos estamos tratando de buscar algún elemento que permita canalizar todo este tipo de inquietudes. ¿Pero por qué a partir de Semana Santa? ¿Y por qué hubo una acción en Semana Santa? Hubo una acción, se despertó un tema. ¿Y sabe por qué? Por eso yo quería terminar diciéndole este razonamiento, que a mí me preocupa mucho, porque a partir de Semana Santa creo que en Argentina no hay más debate que el de los militares. Esto a mí me preocupa, claro, porque creo que hemos dejado de lado infinidad de problemas que son mucho más importantes personalmente para mí. Y porque además creo que nos estamos volviendo, como algunas veces hemos hecho, que estamos colocando un cencerro y que lo estamos convirtiendo lamentablemente en la yegua madrina que nos lleve para todos lados, atrás de ese cencerro. Ahora, fíjese, diputado. Y creo que hay que terminar, por eso digo, esta ley no será perfecta, pero trata de dar una solución. Entonces hay que decirle a los señores militares, como nos dicen a nosotros, cuando los trabajadores reclamamos algo dicen que no hay posibilidad de todas las soluciones, y que si nosotros reclamamos todas las soluciones que deberíamos tener, esto no camina. Entonces quiere decir que en el país no hay soluciones ideales, hay soluciones posibles. Esta es una posibilidad, y que se tome como una posibilidad, pero tampoco tenemos el razonamiento, y creo que nadie tiene razonamiento, que esta es la solución total de los problemas. Pero yo no veo tampoco del otro lado, y esto es lo que me preocupa, una actitud realmente de integrarse a la sociedad en su conjunto, de buscar en el camino de la autocrítica, que aquí hay un esfuerzo que debe compartir toda la sociedad para salir de un país que tiene una serie de problemas. Y lo otro es que estamos hablando ahí, usted va al almacén y va a la verdulería, y lo único que se habla es de esto. Acá parece que en Argentina lo único que sirve es esto, que es una minoría absoluta del país, y que el resto de la mayoría, todos los problemas que tiene, una cosa, no interesa. Fíjese una cosa, José Rodríguez, está mal en realidad que estemos hace un mes hablando de esto, pero usted en su blog ha tenido problemas por esto, no ha tenido problemas por otros temas. Sí, así quiere decir que también su blog lo aprecia como un tema de máxima eso en todos lados está. Yo no digo que no tenga que estar, yo digo que a mí, de alguna medida, me molesta, porque creo que hay que resolver un montón de otras cosas que son, si quiere, más importantes que esto. ¿Usted por qué votó? Porque de última, el trabajador que en la fábrica pide aumento de salario, pide un aumento de salario, o que pide estabilidad en el trabajo es para trabajar y alimentar a sus hijos, y acá algunos están pidiendo, ¿no es cierto?, que los traten de una forma después que hicieron cosas, porque muchos hicieron cosas que no eran realmente constructivas para el país, porque esto pasó. A mí también me tocaba estar preso, a mí también me tocaba un día que adelante mi mujer me metieran de cabeza adentro de un auto de mis hijas, por el solo hecho
nada más, exclusivamente, no de ser montonero, ni ser un hombre del movimiento obrero que había tenido la valentía de decirle al gobierno de la dictadura en ese momento: le vamos a hacer una huelga porque no estamos de acuerdo con lo que usted está haciendo. Por eso me agarraron de los pelos y me tiraron dentro de un auto. Entonces esto lo hemos vivido, estamos con ganas de perdonar, pero el perdón debe ser una cosa, estamos con ganas de reconciliar, pero una cosa real, ¿no es cierto? Esto no puede ser que hagamos ahora borrón y cuenta nueva, y que alguien pretenda que sea borrón y cuenta nueva. Bueno, que ahora hay una posibilidad, que estamos avanzando sobre esa posibilidad, y que no será la ideal, que existen una serie de medios que queremos impulsar. Bueno, esto es lo que hay que comprender, y creo que acá tiene que terminar el debate para empezar a construir otra cosa. ¿Por qué usted votó en contra también, general Sogaray? Mire, lo meditamos mucho y nos trazamos nuestra propia línea de razonamiento. Si esta ley de obediencia debida, sí llamada, podía servir para corregir, digamos, un 70% del problema, 75% del problema, podríamos dejar de lado la grave deficiencia jurídica que tiene, podríamos dejar de lado los problemas constitucionales y lo demás, porque como mal menor contribuiría a resolver un 70-75% de la situación que está creada, a la luz de las urgencias político-militares que existen, porque si no tenemos en cuenta que estamos viviendo una emergencia político-militar, no vale la pena que sigamos discutiendo, ¿no? Entonces, si eso servía, hubiéramos votado a favor. Como llegamos a la convicción de que no sirve para resolver el problema, pensamos que no valía la pena que nosotros contrariáramos nuestra conciencia por hacer un acto de ayuda, pensando que era inútil lo que íbamos a hacer. ¿Por qué no prefiere la amnistía, no? ¿Por qué no sirve, ¿Usted prefiere la amnistía? Miren, el decir sí o no, amnistía o no, así en frío, es una cosa muy delicada. Yo en este tema hubiera preferido que fuéramos menos y tuviéramos más tiempo para hacer una exposición razonada a cada uno, si es que vamos a prestarle. ¿La puedo hacer en la Cámara, ingeniero? Sí, ya lo he hecho en la Cámara. Por eso. Ya lo he ¿Por hecho qué y no lo voy a dejar, sirve esto? ¿Por qué no es un 70% de la solución? Porque no existe el problema. Los oficiales de las Fuerzas Armadas que están en este momento en esta situación no desean ser perdonados de teniente coronel para abajo. No es esa la posición. ¿Y qué quieren? Si no se investigan por qué se produjo el movimiento o el episodio de Semana Santa, si no se sabe por qué, entonces es probable que estén buscando soluciones donde no existen las soluciones. Y yo quisiera profundizar en el concepto, ¿por qué no los militares no desean esta ley? ¿Qué es lo que desean? Porque aquí tenemos que hablar claro. Es decir, no desean esta ley porque desean la amnistía e indudablemente la reivindicación de la lucha antisubversiva. Es decir, ellos lo han dicho muy claramente en todas las manifestaciones colaterales de las organizaciones que tienen, que desean reivindicar la victoria militar obtenida sobre la subversión y transferir o revertir la derrota política que han tenido sobre este aspecto. Esto lo han dicho. ¿Por qué no hablamos un poco sobre eso, que creo que es lo fundamental y lo que nos va a centrar un poco la conversación en encontrar soluciones? Eso es lo que quieren, ingeniero. Ahí nos aproximamos un poco a la verdad. La intervención militar del año 76 en adelante tiene dos aspectos. Uno es el hecho político de usurpar el poder y gobernar mal. Tan mal que suscita la reacción de gran parte de la población que no está satisfecha con ese gobierno, que hubiera podido ser un gobierno civil, porque también ha habido gobiernos civiles muy malos, y ese es un aspecto de la cuestión, es decir, la usurpación del poder, las Fuerzas Armadas en función política, gobernando mal. Por otro lado están las Fuerzas Armadas en función militar, combatiendo la subversión, derrotándola militarmente y salvando la República, salvando la sociedad del desastre del terrorismo y del desastre a que estaba expuesto en ese momento. Cuando se instalan las instituciones de la República, se comete el grave error de mezclar todos y se desata la ola antimilitarista mezclando la reacción producida por el mal gobierno y trasladándola a denostar la acción militar. Se olvidó de la guerra de las Malvinas este ingeniero, Lo he escuchado a usted sin interrupción, le pido que no me interrumpa. Disculpa. Porque, como le dije antes, si queremos sacar algún beneficio de esto para el público y también para las delicadas situaciones que tenemos, hay que expresar los conceptos completos. La guerra.
El grave error que comete el gobierno y las instituciones, los partidos políticos, es querer juzgar a la luz de la justicia de tiempo de paz, de los códigos de tiempo de paz, de las leyes de tiempo de paz, los actos de guerra. Desde el momento en que a través del decreto del Poder Ejecutivo, prejuzgando y enjuiciando de antemano, se manda todo esto a la justicia de tiempo de paz mediante el artificio de modificar el Código de Justicia Militar, crear nuevas instancias, etcétera, cuya juridicidad y constitucional no voy a discutir porque nos perderíamos en detalles. A partir de ese momento, se comete el grave error de juzgar hechos de guerra a la luz de la justicia de tiempo de paz. Un ejemplo: privación ilegítima de la libertad. ¿Cuántas ha habido? Si decimos tiempo de guerra, no ha habido ninguna privación ilegítima de la libertad. Puede haber habido un error, si ha detenido una persona por error, pero no es privación ilegítima de la libertad. Si estamos hablando de tiempo de paz, ha habido miles de privaciones ilegítimas de la libertad. Cuando se habla de metodologías aberrantes y perversas, las metodologías en la guerra no se juzgan si son aberrantes y perversas, sino si tienen éxito o no, si gana la guerra o no, si se impone la voluntad al adversario o no. Perdóname, ingeniero. Sí. ¿Usted le preguntaría al profesor Bravo si él sintió que estaba en guerra el día que lo fueron a buscar a su casa? No, yo no le preguntaría nada porque el caso particular del profesor Bravo es un problema de él, no es un problema mío, y he agregado recién... escúcheme, he agregado recién que si ha habido errores, esos errores deben ser reparados, y si ha habido cosas que hay que castigar, se castigan, porque en la guerra también se castigan. Antes de terminar la guerra, también había 270 casos que habían sido castigados por la propia justicia militar. Tome el caso en Vietnam del teniente aquel que se liquidó 70 vietnamitas. Ahí hubo un exceso, se lo juzgó, después se lo indultó, pero se lo juzgó dentro de las leyes militares. Se arroja la bomba atómica sobre Hiroshima. ¿Es una metodología aberrante? ¿Sí o no? Sí. Y entonces, para poder juzgar las palabras aberrantes, excesos, etcétera, hay que saber si estamos juzgando por las leyes de tiempo de guerra o por las leyes de tiempo de paz. Perdón, ingeniero, ahora lo Sí, interrumpo señor. yo, porque quisiera escucharlo al profesor Bravo ahora. Bueno, no, yo no quiero hacer de mi caso particular una exposición. Yo simplemente digo que es muy fácil hablar de error.